Bien, y nos preparamos para el último momento, para el cierre de nuestra jornada. Vamos a tener la dicha de escuchar a continuación, para terminar la jornada del día de hoy, al padre Gerardo Sodin, sacerdote de la diócesis de San Isidro, aquí de Argentina. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Argentina y también licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es doctor en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana. Actualmente es el vicedecano y director de la Maestría en Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde enseña Teología Fundamental y Sagradas Escrituras. Sobre ello también ha publicado muchos artículos, tiene muchos escritos. El tema que nos va a compartir en este encuentro el padre Gerardo es la pedagogía de Dios, una educación para la libertad. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Dice el libro de Coelet, que se cansa el oído de oír, y ya llevan como 1 hora y media sentados oyendo cosas maravillosas. Los invito a que nos pongamos de pie y estiremos los brazos, demos vuelta, digamos qué cansados que estamos, no da para más, tomemos aire, por favor, un momento, imprescindible, por favor, aire, eso, tomar aire, muy bien. Bueno, ¿cómo? Venimos bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Es muy lindo compartir, encontrarnos, recibir, nos ayuda a reconocernos, a crecer. Me invitaron, y agradezco la invitación, a que hiciéramos un momento más como de reflexión entre Biblia y teología propiamente, para ayudar a profundizar quizá desde el fundamento más hondo del amor de Dios, lo que somos y lo que hacemos. Y por eso voy a leer con ustedes algunos textos que después les pueden quedar, para que sean las mismas palabras y los testimonios los que nos ayuden a entrar en esto que con audacia los padres de la Iglesia llamaron la pedagogía de Dios. Hoy nos recordaba el cardenal a Jesús como el pedagogo, pero Jesús no hace otra cosa que lo que el Padre le muestra. No dice otra palabra que la que el Padre le da a decir. De modo que el estilo, el modo en el cual Jesús es plenitud de la revelación, no es sino el modo de Dios. Hace unos años en la catequesis, en una iglesia vecina, un chiquito que estaba muy contento con lo que había aprendido de Jesús, tenía un problema acerca de quién era Dios y cómo era Dios. Con Jesús estaba encantado, pero no sabía cómo pensar cómo era Dios. Y entonces le preguntó a su párroco, que sabía lo que pasaba, y entonces le dice: sí, yo sé cómo es Jesús y me encanta, pero ¿cómo es Dios? Y el párroco le dijo: como Jesús. Ese es el corazón teologal de la experiencia cristiana. Dios es como Jesús. Jesús es el que nos cuenta, nos muestra, nos trae a Dios. Y así lleva a plenitud una pedagogía
que quiero compartir con ustedes en algunos trazos. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Así comienza el gran maestro de la mística, el canto del alma que, herida de amor, se pone a buscar a un Dios que se ha escondido. ¿A dónde te escondiste? Un Dios que se esconde habiendo herido de amor a su amada criatura. Bernard Russell, uno de los filósofos y lógicos matemáticos más importantes del siglo pasado, agnóstico, convencido, al borde de la muerte, en la enfermedad, recibe un amigo que le hace una pregunta. Estás por morir. Si cuando mueras te encontrás con aquel cuya existencia siempre negaste o cuestionaste, ¿qué le dirías? Y Bernard Russell, con una honestidad admirable, contestó: le preguntaría, ¿por qué te escondiste tanto? ¿Por qué te escondiste tanto? Un Dios que se esconde, un Dios escondido. Un extraordinario filósofo tocado por la experiencia mística 3 siglos antes de Bernie Russell escribía así: si Dios se descubriera continuamente a los hombres, no habría mérito alguno en creerle, y si no se descubriera nunca, habría poca fe. Mas se esconde de ordinario y se descubre raramente a los que quiere tomar a su servicio. Este extraño secreto en el que Dios se ha retirado, impenetrable a la vista de los hombres, es una gran lección para llevarnos a la soledad, lejos de la vista de los hombres. Ha permanecido escondido bajo el velo de la naturaleza que nos lo cubre hasta la encarnación. Y cuando hizo falta que apareciera, se escondió aún más, cubriéndose con la humanidad. Era mucho más reconocible cuando era invisible que cuando se hizo visible. Y por último, cuando quiso cumplir la promesa que hizo a sus apóstoles de quedarse con los hombres hasta su última venida, eligió quedarse en el más extraño y más oscuro secreto de todos, que son las especies de la Eucaristía. Este es el sacramento al que San Juan llama en el Apocalipsis maná escondido. Y yo creo que Isaías lo veía en ese estado cuando dijo con espíritu de profecía: verdaderamente tú eres un Dios escondido. Podemos añadir a estas consideraciones el secreto del Espíritu de Dios escondido aún en la Escritura. Esto es Pascal, en una carta a una dirigida suya de 1656. Un Dios escondido, un Dios que se esconde. El texto al que alude Pascal es una profecía para un pueblo en el destierro, un pueblo que ha perdido todo y cree que ha perdido también a su Dios. Está en el capítulo 45 del libro de Isaías. Y entonces este pueblo desterrado, con un pasado que lo condena y un futuro cerrado, recibe la palabra del profeta que lo tiene que alentar en la esperanza. Así habla el Señor: las ganancias de Egipto, las mercancías de Cus, los hombres de Seba, de elevada estatura, desfilarán ante ti y te pertenecerán. Irán detrás de ti, desfilarán encadenados, se postrarán ante ti y te dirán suplicantes: solo en ti está Dios.
y no hay otro. Los dioses no son nada. Realmente tú eres un Dios que se esconde, Dios de Israel, Salvador. ¿Cómo un Salvador se esconde? ¿Cómo un Dios que se esconde puede ser Salvador? ¿Será que ahora se esconde y luego salvará? ¿O será la fe más honda que hace reconocer y esperar ya en el esconderse una forma de la salvación? Anticipo de la plenitud que se nos revelará en Jesús. Pero esta oración no se soporta. Un solo ejemplo en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? Eternamente. ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará congojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Mírame, respóndeme, Señor Dios mío, ilumina mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte. Mírame, no me ocultes tu rostro, respóndeme. Chicos, ante Dios queremos que nos mire, que nos reconozca. Queremos que ilumine su rostro sobre nosotros. Y cuando ese rostro se oculta, preguntamos, ¿hasta cuándo? También el ser humano se esconde. Desde el relato inicial del Génesis, como fruto del pecado, Dios, que sale a llamar a su criatura, le pregunta, y es la primera pregunta de la Biblia, que vuelve a resonar cada vez, ¿dónde estás? Son palabras personales, son interpelaciones de un yo a un tú. No es dónde está la humanidad, es dónde estás vos. Te pregunto a vos, ¿dónde estás? Y este humano que se confundió, que se tentó, que cayó, responde. Porque como nosotros, cuando Dios pregunta, espera una respuesta y soporta la respuesta que sea. Porque si no, no se hace una pregunta, simplemente se afirma. Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. El primer fruto del pecado es el miedo a Dios, el miedo al que me hizo y me ama, el miedo al que me conoce y me busca, el miedo al que me llama y me pregunta. Tuve miedo y por eso me escondí. ¿A dónde iré para escapar, para estar lejos de tu Espíritu, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si metiendo en el abismo estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar a los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. El ser humano también muchas veces quiere huir de Dios, escaparse de Dios y no sabe dónde podría hacerlo. Pero ambos ansían oírse y verse. Y vamos al canto más bello, el canto del amor, el cantar de los cantares. Tendría que venir una mujer para leer este texto y dice así: la voz de mi amado. Ahí viene, saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro. Mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice, y ella está escuchando.
lo que quisiera que Él le dijera. ¿Cómo me gustaría que me llame mi amor, que me hable mi amor? Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias, aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones, se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola, la higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, ven, hermosa mía, paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y hermoso tu semblante. Quiero verte, quiero ver tu rostro único y amado. Quiero oír tu voz, que reconozco entre todas las voces. No te escondas en las grietas y en las rocas. Quiero verte. A veces se lo decíamos tras las pantallas oscuras, con nombres crípticos a alumnos en la pandemia. Quiero verte. Quiero oír tu voz. Quiero saber que estás allí. Estuve un mes entero celebrando misa en 1 metro cuadrado, delante de un rectángulo que tenía una cámara con una luz verde mínima que suponía decirme que estaba encendida. Y empezaba diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nadie respondía. Y yo tenía que hacer un acto de fe, de que había alguien capaz de responder. Fue la metáfora más fuerte en ese tiempo de lo que puede sentir Dios tratando de llegar, de hacerse oír, de hacer saber que no estás sola, que no estás solo. Pero no lo sabía. Cada vez que terminaba la misa, miraba el chat y me devolvían el sentido de mi vida, de mi ministerio, de mi servicio de amor al pueblo del Señor. Y se tejió entre ellos y ellas una red nueva. Muchos no se conocían. Aprendieron de esa experiencia oscura, dramática, terrible, inaudita, una esperanza, un amor, una paciencia. Dios seguía educando a su pueblo, aunque parecía que se había escondido, seguía alimentando la esperanza de la salvación. Entonces, la pedagogía de Dios. ¿Cómo venimos? ¿Aguantan todavía un rato más? Entonces, un poquito más. Riesgo, deseo, intimidad abierta. Voy a recordar aquí un texto que ha cambiado en el siglo pasado la manera de entender y de proponer cómo Dios se comunica con nosotros, la Constitución Dogmática Dei Verbum, que conoceremos de memoria, pero lo retomo porque me ayuda. Se complació Dios en su bondad y sabiduría en revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. El último comentario que leí a esta frase tiene 60 páginas. Así que imagínense todo lo que hay aquí en esta primera presentación. Hay un gusto. Se complació. Muchas traducciones ponen, perdonen,
quiso Dios, como si fuera una cuestión de voluntad. El texto dice, se complació, porque a Dios le encanta abrirse, porque a Dios le encanta extender su carpa de amor y abrir su intimidad para invitar a otros y que participen de su fiesta. ¿O no nos da gusto hacer fiesta y abrir nuestra intimidad para que otros puedan saber que tienen lugar? Porque en Dios, y solo en Dios, todos, absolutamente todos, tenemos lugar. Eso lo hace por un amor que lo desborda, que es el mismo, que tiene la forma de la amistad. Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos y recibirlos en la comunión consigo. Y esto lo hace en la historia, con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. Hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. No solo afirmaciones o verdades para aprender y repetir, no solo puros datos para reconocer, sino un tejido de palabra y obra. Y como misterio, también de silencio y de espera. Dios se muestra ocultándose y se oculta mostrándose, porque es misterio. Se dice callando, su silencio habla, y se calla hablando, porque siempre en su palabra hay un abismo que no llegamos a aferrar. Obra, interviene y al mismo tiempo se corre y deja la libertad de sus hijos para que ensayemos el drama, el riesgo, el gozo del amor. Obra y distancia, palabra y silencio, gesto y espera, misterio, no aferramiento, no definitividad, pedagogía, camino. Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación, mostrándonos al Padre, pero a la vez nos lo recordó el cardenal en la primera charla: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El misterio del hombre. También somos misterios. Cada uno para sí mismo y cada uno para los demás. Y por lo tanto nos revelamos y nos ocultamos, hablamos y callamos, obramos y esperamos en lo que somos. ¿Y qué somos? Magna quaestio. Tengo que hablar latín porque si no, no puedo explicar que trabajo en teología. Algo difícil hay que decir. Si no, no parezco teólogo, que no lo soy tampoco. Soy un discípulo de la palabra y nada más. Magna quaestio, gran pregunta, me hice a mí mismo, dice San Agustín. ¿Qué soy? Una gran pregunta. Me volví una gran pregunta. No solo tengo preguntas grandes, últimas, me volví una gran pregunta, un misterio. Nos enseña la fe que ese misterio se esclarece en Cristo nuestro Señor, el nuevo Adán. Al revelarnos el misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Jesús nos dice quién es Dios y nos dice qué es ser humano, diciéndonos quién es Él. Cada vez que Jesús
nos dice quién es Él, nos está diciendo quién es Dios, su Padre, y quién es y qué es ser humanos. En la Escritura, que es la que nos convoca, se manifiesta, salva siempre la verdad y santidad de Dios, la admirable condescendencia, sin catábasis, esto es griego, imagínense, San Juan Damasceno, sin condescendencia es la inefable benignidad de Dios que se adapta su palabra al uso, teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza. La frase es de San Juan Damasceno: las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas salieron semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la divinidad humana, se hizo semejante a los hombres. Dicho de otro modo, Dios hace lo que nos mostró recién Elena. Se adapta. Solo que acá estamos haciendo en griego y con palabras de los grandes padres de la Iglesia, pero es exactamente eso. La syncatábasis es Dios que se baja, que se vacía, que se hace próximo, para que lo podamos escuchar, para que lo podamos abrazar, para que lo podamos matar, para que lo podamos comer. Dios viniendo, adaptándose, para que hagamos con Él lo que queremos, para que hagamos con Él lo que queremos. Desarmado, completamente expuesto, no impuesto, ofrecido, no exigido. Esta es la pedagogía de Dios. Este es el estilo de Dios. Este es el modo en el cual, paradójicamente, sabemos que es Él, dando vuelta todas nuestras expectativas y quizá también muchas de nuestras ilusiones. ¿Tenemos unos minutos más todavía? ¿Sí? 3 minutos. Entonces voy simplemente a completar un recuerdo, una pedagogía para la libertad en la alianza. No voy a los textos, ustedes luego los repasan. La libertad es primero un don, porque el pueblo empieza a conocer a Dios desde los gemidos de los opresores que estaban esclavizando a los adultos y matando a los niños en Egipto. ¿Recuerdan? Éxodo, salida. Y sin haber hecho nada, sin mérito alguno, a través de uno a quien transformó, el Señor los liberó. Un Dios de poder, más fuerte que cualquier faraón, más fuerte que los dioses de los faraones. Un Dios que abre el mar y el camino en el desierto donde no hay caminos. Un Dios que lleva al pueblo a la montaña y le ofrece, ahora que está libre, jugar su libertad. ¿Para qué sos libre? Porque ser libre no es estar suelto. Son dos cosas muy distintas. Ser libre es ser Señor para poder elegir con quién voy a comprometer mi libertad. ¿Para qué somos libres? Dios quiere alianzas, quiere pactos, quiere comunidad, quiere comunión. Pero para eso hay tanto de qué liberarse primero. Y por eso
liberados de, liberados para. Toda una pedagogía para llegar a los pactos y alianzas de los hijos e hijas que, habiendo sufrido la opresión de la esclavitud y la muerte de cada uno que nacía, puedan elegir la vida, comprometerse con la vida y anunciarla para todos. Así Cristo llevó a plenitud esta pedagogía y así nos invita a todos a seguir con su espíritu, su ejemplo. Muchas gracias. Le agradecemos al Padre Gerardo por su ponencia, por alimentar también la espiritualidad de este encuentro a través de la palabra.